A veces, el horror no se oculta en las sombras. Se encuentra en quienes menos esperas. Padres, vecinos, incluso extraños comunes que cruzan nuestra vida sin levantar sospechas. ¿Qué impulsa a alguien a traicionar los lazos más sagrados o a convertir la inocencia en un sacrificio? Estas historias reales no solo te conmocionarán, sino que te harán mirar el mundo con otros ojos. ¿Te atreves a seguir escuchando? ¿Qué secreto aterrador se oculta bajo el agua? Nadie podía imaginar lo que sucedería en un caluroso día de agosto del año 2007. En una tranquila casa de Esto, Florida, una llamada frenética al 911 desató una cadena de eventos que cambiaría para siempre la vida de una familia. Amanda Lewis, una madre aparentemente dedicada, afirmaba haber encontrado a su hija Adriana, de 7 años, inconsciente en la piscina de su hogar. Lo que parecía un terrible accidente doméstico pronto se transformaría en una oscura y compleja tragedia, cuyas revelaciones dejaron atónitos a los investigadores. Todo comenzó con la desesperada llamada de Amanda a los servicios de emergencia. Al llegar, los paramédicos encontraron a la pequeña Adriana sin signos vitales, flotando en el agua. Sin embargo, algo en la escena no encajaba. Los gestos de Amanda eran inquietantemente calmados para alguien que acababa de perder a su hija. En ese instante, la policía inició una investigación que pronto revelaría una verdad más oscura de lo que cualquiera podría haber anticipado. ¿Era posible que una madre fuese capaz de cometer semejante atrocidad? El caso tomó un giro inesperado cuando AJ, medio hermano de Adriana, quien apenas tenía 6 años, rompió el silencio con un testimonio devastador. Entre sollozos, el pequeño confesó a los detectives que había visto a su madre sumergir la cabeza de Adriana en la piscina como castigo. Según sus palabras, su hermana había gritado desesperadamente pidiéndole ayuda, pero él no pudo intervenir. Este relato era desgarrador, pero podía tomarse en serio el testimonio de un niño tan pequeño. Por si esto no fuera suficiente, una autopsia arrojó datos cruciales. Adriana presentaba lesiones compatibles con una mano que había cubierto su rostro, presionándolo contra el agua. Las marcas eran la prueba que los investigadores necesitaban para confirmar las palabras de AJ. En el tribunal, la calma de Amanda comenzó a desmoronarse bajo el peso de las pruebas. Las grabaciones de la llamada al 911, los testimonios de los vecinos y las revelaciones de AJ pintaron un cuadro devastador. Aquella madre, quien se suponía debía proteger a sus hijos, podría haber sido su mayor amenaza. El juicio fue un espectáculo mediático. Amanda Lewis, que al principio había despertado compasión como una madre en duelo, se enfrentaba ahora al escrutinio público y a las preguntas incómodas. Su frialdad al hablar de la muerte de Adriana solo incrementó las sospechas. Durante su declaración, negó enfáticamente las acusaciones de AJ, calificándolas como historias inventadas. ¿Cómo explicar las lesiones en el rostro de Adriana? ¿Cómo explicar que AJ, inocente, describiera con detalles algo que jamás podría haber ocurrido? La tensión alcanzó su punto culminante cuando el tribunal reprodujo una grabación donde AJ, con voz quebrada, relataba. Ella gritaba mi nombre y no podía ayudarla. Las lágrimas en los ojos del jurado eran evidencia de que el testimonio del pequeño estaba siendo tomado con absoluta seriedad. Al final, después de solo 2 horas de deliberación, el jurado llegó a un veredicto. Amanda Lewis fue declarada culpable de asesinato en primer grado y homicidio agravado. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. AJ fue adoptado por otra familia y se le concedió la oportunidad de vivir una nueva vida lejos del trauma. Sin embargo, este caso dejó profundas cicatrices. ¿Cómo puede alguien procesar la idea de que una madre pueda asesinar a su propia hija? La tragedia de Adriana no solo conmocionó a su comunidad, sino que también planteó preguntas inquietantes sobre el papel del entorno y la falta de señales de advertencia. Aunque la justicia llegó para Adriana, el dolor que dejó su partida persiste. Ahora, la historia de Amanda y Adriana no es solo un testimonio de una tragedia, sino un recordatorio de que incluso en los lugares más pacíficos puede esconderse el horror. La piscina, que alguna vez fue un espacio de juego y alegría, se convirtió en el escenario de un crimen inimaginable. Pero
violencia fue tan impactante que dejó una marca imborrable en los investigadores y la comunidad. ¿Cómo es posible que alguien con esta capacidad de maldad haya pasado desapercibido por tanto tiempo? Durante años, este crimen permaneció sin resolver. La falta de pruebas claras y la brutalidad de los actos dejaron a los investigadores sin pistas sólidas. Fue solo en la década de los 2000 cuando Tommy Lynn Sells fue arrestado por otro asesinato, que confesó su participación en el caso Dardeen. Aunque su confesión arrojó luz sobre lo ocurrido, no proporcionó un motivo claro. Para Sells, matar era una necesidad, una emoción que buscaba como un adicto persigue su próxima dosis. En entrevistas posteriores, Sells describió sus actos con una frialdad que hiela la sangre. «Soy odio», declaró en una ocasión, mirando fijamente a la cámara. Esta frase, tan simple como devastadora, resume la esencia de un hombre que vivió para infligir dolor. Su falta de remordimientos no solo desconcertó a los expertos en criminología, sino que también dejó a la comunidad preguntándose cómo alguien como él pudo existir entre ellos sin ser detectado. El caso Dardeen no solo expuso la naturaleza más oscura de la humanidad, sino que también dejó un legado de miedo y desconfianza en la comunidad de Ina. La casa de la familia, una vez llena de risas y esperanza, se convirtió en un recordatorio del mal que puede acechar en los rincones más inesperados. El pequeño pueblo de Illinois nunca volvió a ser el mismo, pero incluso en medio de esta tragedia, la justicia encontró su camino. Tommy Lynn Sells fue ejecutado mediante inyección letal en el estado de Texas. Aunque su muerte no pudo devolver a la familia Dardeen, se trajo algo de cierre a quienes habían vivido con el peso de esta pérdida indescriptible. A medida que las luces de Ina y Illinois regresaron a su rutina habitual, el caso Dardeen quedó grabado en la memoria colectiva como un recordatorio de que el mal puede manifestarse de las formas más inesperadas. El bate de béisbol, la pequeña casa de los Dardeen y los registros policiales son ahora símbolos de una noche que nadie quisiera recordar, pero que nunca podrá olvidarse. Con este crimen resuelto surge una pregunta: ¿cuántas otras tragedias esconden secretos que aún no hemos descubierto? El repartidor que convirtió su trabajo en un arma mortal. ¿Quién podría sospechar que un hombre común, aparentemente dedicado a su trabajo, escondía un oscuro secreto que marcaría a generaciones? Durante 2 décadas, Robert Black, un repartidor de carteles publicitarios en el Reino Unido, usó su empleo como fachada para perpetrar algunos de los crímenes más aterradores que el país haya conocido. Entre los años 70 y 90, Black llevó a cabo una serie de actos tan atroces que dejaron perplejos a investigadores y aterrorizados a los padres en todo el país. La historia comienza con un patrón que parecía casi imposible de rastrear. Black viajaba constantemente por todo el Reino Unido, entregando carteles en distintos puntos del país. Su trabajo le otorgaba acceso a lugares remotos y lo hacía casi invisible, pues nadie sospechaba del hombre que simplemente dejaba papeles publicitarios. Pero detrás de esa rutina diaria, Black era un depredador meticuloso, seleccionando cuidadosamente a sus víctimas, niñas pequeñas que nunca regresarían a casa. El vehículo que utilizaba para trabajar, una furgoneta modificada, era su herramienta principal. En su interior, guardaba elementos perturbadores: cuerdas, mordazas y sacos de dormir que empleaba para inmovilizar y transportar a sus víctimas. Este entorno aislado y siniestro le permitió evadir la captura durante años, moviéndose rápidamente de un lugar a otro sin levantar sospechas. Pero, ¿qué llevó a este hombre a cometer actos tan horrendos? Robert Black creció en un hogar marcado por el abandono y el abuso, circunstancias que él mismo utilizaba como justificación para sus crímenes. Según su relato, sus primeros años estuvieron plagados de maltratos físicos y emocionales, y afirmó haber sido víctima de agresiones por parte de un miembro del personal de un hogar infantil. Aunque muchos argumentan que estas experiencias marcaron su psique, ¿es esto suficiente para explicar sus atroces actos? Sus crímenes más notorios incluyeron el secuestro y asesinato de 4 niñas: Jennifer Cardy,
Susan Maxwell, Sarah Harper y Caroline Hall. Cada uno de estos casos dejó a familias devastadas y a comunidades enteras sumidas en el miedo. La forma en que Black seleccionaba a sus víctimas era escalofriante. Observaba cuidadosamente sus rutinas, encontraba el momento perfecto y actuaba con una precisión que reflejaba años de práctica. Sin embargo, a pesar de su aparente control, su retorcida necesidad de infligir sufrimiento finalmente lo delató. En 1990, Robert Black cometió un error que llevó a su captura. Mientras intentaba secuestrar a otra niña, fue detenido por la policía en una carretera. En el interior de su furgoneta, las autoridades encontraron a la pequeña, quien afortunadamente había sobrevivido al horror. Este hallazgo fue la pieza clave que permitió conectar a Black con los asesinatos anteriores. Las pruebas, que incluían ropas infantiles y herramientas, eran irrefutables. El juicio de Robert Black fue un evento mediático que atrajo la atención internacional. A lo largo del proceso, se revelaron detalles escalofriantes sobre su modus operandi y la brutalidad con la que trataba a sus víctimas. Su falta de remordimientos, combinada con su historial de abuso infantil, pintó el retrato de un hombre completamente consumido por su lado más oscuro. Fue condenado a cadena perpetua por sus crímenes y aunque confesó haber tenido hasta 40 víctimas, solo se pudieron probar 4 casos. Black falleció en prisión en el año 2016, dejando un legado de miedo y tristeza. Sin embargo, lo más aterrador de esta historia no es solo lo que hizo, sino cómo lo hizo. Black utilizó su vida cotidiana, su trabajo e incluso la confianza de quienes lo rodeaban para llevar a cabo su plan macabro. Su caso se convirtió en un recordatorio escalofriante de que a veces el peligro se encuentra en las figuras más comunes, en los lugares más inesperados. Mientras los pueblos y carreteras del Reino Unido intentaban recuperar la calma, las familias de las víctimas enfrentaban la ardua tarea de reconstruir sus vidas. Las imágenes de las furgonetas, las calles solitarias y las caras de las niñas desaparecidas permanecen grabadas en la memoria colectiva, recordándonos que la vigilancia y la prevención son esenciales para proteger a los más vulnerables. La historia de Robert Black nos lleva a reflexionar sobre la importancia de no subestimar los riesgos que pueden esconderse detrás de lo ordinario. Pero, ¿qué sucede cuando el mal no es un extraño, sino alguien cercano, alguien de la familia? Ese es el oscuro camino al que nos llevará la próxima historia. Una taza para bebés que escondía la tragedia. En una soleada tarde de abril del año 2018, en el tranquilo barrio de East Hills en Pittsburgh, el grito de una madre alertó a los vecinos. La pequeña Charlotte Napper Talley, de apenas un año, no respondía pese a los esfuerzos desesperados por reanimarla. Lo que en un principio parecía una tragedia accidental, pronto se convirtió en un caso que dejó a todos boquiabiertos. ¿Cómo llegó el fentanilo, un opioide tan potente, a la taza de un bebé? La verdad detrás de este caso es tan perturbadora como
frente a todos los involucrados en el caso. ¿Qué clase de madre haría algo así? Durante el juicio, Yanaya trató de presentarse como inocente y víctima de un sistema que no la entendía. Sin embargo, las pruebas eran irrefutables. La autopsia, los restos de fentanilo encontrados en la taza para bebés y las grabaciones del interrogatorio pintaron un cuadro claro de negligencia y frialdad. El jurado, tras escuchar todos los detalles, declaró a Yanaya culpable de homicidio involuntario y poner en peligro a un menor. La sentencia, que osciló entre 5 y 10 años de prisión estatal, dejó a muchos insatisfechos. ¿Era suficiente castigo por la vida de una niña inocente? Para otros, el caso de Yanaya representaba una advertencia sobre los peligros del abuso de sustancias y el impacto devastador que puede tener en las familias. Sin embargo, lo que más estremeció a la comunidad fue la indiferencia de Yanaya. En ningún momento mostró un ápice de arrepentimiento por sus acciones. La casa en East Hills, donde la tragedia tuvo lugar, quedó vacía. Los vecinos, aún conmocionados, plantaron un pequeño memorial con flores y velas en honor a Charlotte. Las imágenes de su rostro se convirtieron en símbolo de la inocencia perdida, mientras la taza para bebés, ese objeto cotidiano, quedó grabado en la memoria de todos como un recordatorio del horror que puede esconderse tras lo más simple. El caso de Yanaya Pratt es un llamado de atención para quienes piensan que las tragedias solo ocurren en familias disfuncionales o situaciones extremas. A veces, los actos más terribles se esconden tras la rutina diaria, disfrazados de normalidad. ¿Una pequeña vida sacrificada por la impaciencia de un hombre? El 2 de mayo del año 2021, una llamada de auxilio desde una tranquila vivienda en Duluth, Georgia, alertó a los servicios de emergencia. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, encontraron a Trinity Kiles, una niña de 3 años, sin respirar y con evidentes signos de maltrato físico. Su madre, Rose Kiles, y el hombre que estaba a cargo de la niña, Malik Kyrie Kennedy, ofrecieron versiones confusas de lo ocurrido. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un caso de negligencia, pronto reveló algo mucho más oscuro y perturbador. Malik Kennedy, un hombre de 27 años, había quedado al cuidado de Trinity mientras su madre trabajaba. Según su propio testimonio, la niña había tenido una rabieta que él no pudo soportar. Fue entonces cuando decidió administrar una dosis de melatonina, un suplemento común para inducir el sueño. Pero lo que podría haber sido un acto impulsivo e irresponsable se convirtió rápidamente en un crimen. Malik no solo le dio melatonina, sino que, según confesó más tarde, utilizó aproximadamente media botella, una cantidad excesiva para cualquier niño. Sin embargo, lo más aterrador no fue la sobredosis. Las lesiones encontradas en el cuerpo de Trinity, como hematomas en el rostro y una inflamación evidente en la cabeza, indicaban que había sido sometida a una violencia extrema. Durante el interrogatorio, Malik admitió que, en su desesperación por callar a la niña, había actuado con demasiada agresividad. Su descripción de los hechos, aunque intentaba minimizar su responsabilidad, fue suficiente para que los detectives comprendieran el horror que Trinity había sufrido. A lo largo de las investigaciones, se descubrió que Malik no había llamado de inmediato a los servicios de emergencia. En lugar de buscar ayuda, optó por ignorar el estado crítico de Trinity, mientras se dedicaba a beber alcohol, fumar marihuana y jugar videojuegos. Este acto de indiferencia prolongó el sufrimiento de la niña, sellando su destino trágico. Cuando finalmente Rose Kiles regresó a casa, encontró a su hija inconsciente en el suelo de la sala. Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que Malik no había tenido la intención de causar daño y que su comportamiento era producto de la falta de experiencia para cuidar niños. Sin embargo, las pruebas eran abrumadoras. La botella de melatonina encontrada en la vivienda, los resultados de la autopsia y las propias declaraciones de Malik no dejaron lugar a dudas. El jurado lo encontró culpable de homicidio doloso, crueldad infantil en primer grado y múltiples cargos de maltrato. La sentencia fue contundente: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque se hizo justicia para Trinity, las preguntas sobre el papel de la madre no dejaron de resonar. ¿Por qué Rose confió en alguien tan inmaduro y violento para cuidar a su hija? ¿Podrían haberse evitado los hechos con decisiones
alguien con lazos de sangre. La siguiente historia nos adentra en el abismo de una mente quebrada por la locura. Un padre que convirtió la locura en una misión divina. El 9 de agosto del año 1994, un descubrimiento macabro estremeció a una pequeña comunidad en Pensilvania. En un sitio de demolición abandonado, las autoridades encontraron el cuerpo de un niño que, tras ser identificado, reveló un hecho aún más desgarrador. Había sido asesinado por su propio padre, Joseph Kallinger, un hombre cuya mente estaba sumida en una oscuridad tan profunda que sus actos desafiaban toda comprensión. Joseph Kallinger no era un criminal común. Su descenso a la locura fue documentado en múltiples ocasiones, pero nada preparó a los investigadores para el nivel de brutalidad que desplegó, incluso contra su propia familia. Antes de que esta tragedia ocurriera, Joseph y su hijo mayor, Michael, habían llevado a cabo una serie de crímenes que incluían incendios, torturas y asesinatos. Sin embargo, fue el asesinato de su propio hijo, Joseph Jr., lo que marcó el punto más bajo de su espiral destructiva. La relación entre Joseph y su hijo pequeño era una mezcla inquietante de control y abuso. Según registros, Joseph intentó asesinar a Joseph Jr. en varias ocasiones antes de lograr su cometido. Intentos fallidos de empujarlo por un acantilado y encerrarlo en un remolque en llamas son solo ejemplos de la brutalidad con la que este hombre veía a su propio hijo como un obstáculo que debía eliminar. Finalmente, en el sitio de demolición, Joseph y Michael llevaron a cabo el acto final. El pequeño fue ahogado sin piedad, su vida arrebatada por las mismas manos que debían protegerlo. Para Joseph Kallinger, este asesinato no era solo un crimen. Lo veía como parte de una misión divina, que, según él, incluía exterminar a toda la humanidad, comenzando por su propia familia y culminando con su propia muerte para convertirse en un dios. Estas ideas, tan delirantes como inquietantes, reflejaban la profundidad de su deterioro mental. A pesar de la gravedad de sus actos, Kallinger era consciente de su propia maldad. En entrevistas posteriores, declaró que sabía que sus actos eran terribles, pero que no podía detenerse. Este nivel de autoobservación, combinado con su incapacidad para controlar sus impulsos, dejó atónitos a los especialistas en criminología y psicología. Durante su juicio, se revelaron detalles perturbadores sobre su infancia, marcada por abusos físicos y psicológicos que, según los expertos, contribuyeron a su inestabilidad mental. Sin embargo, estos antecedentes no fueron suficientes para excusar sus crímenes. El martillo usado en uno de los asesinatos, los restos del remolque quemado y los relatos de su hijo Michael sirvieron como evidencia contundente que llevó a su condena. Joseph Kallinger pasó el resto de su vida en prisión, bajo constante vigilancia debido a sus intentos repetidos de suicidio. Incluso en reclusión, su comportamiento seguía siendo errático y peligroso, incluyendo incidentes como prender fuego a su propio pie. Falleció el 26 de marzo de 1996 a causa de una insuficiencia cardíaca. El caso de Joseph Kallinger no es solo una historia de crímenes atroces, sino un estudio sobre cómo la mente humana puede deformarse hasta el punto de justificar lo injustificable. Las imágenes del sitio de demolición, el rostro de un niño inocente perdido por la locura de su padre y las transcripciones de las confesiones de Kallinger son recordatorios de que incluso los lazos más fuertes, como los familiares, pueden ser destruidos por el desequilibrio mental y el odio. Sin embargo, esta historia plantea una pregunta aún más inquietante. ¿Qué sucede cuando la violencia no se limita a un solo hogar, sino que se extiende a comunidades enteras, dejando un rastro de destrucción en su camino? Ese es el oscuro camino al que nos adentraremos a continuación. El río donde la inocencia se ahogó en horror. En un tranquilo día de abril del año 1972, la desaparición de Jack Blake, un niño de apenas 10 años, sacudió la paz de Watertown, Nueva York. Nadie podía imaginar que este evento marcaría el inicio de una de las historias más escalofriantes jamás contadas. Arthur Shawcross, un hombre aparentemente común, sería recordado como el responsable de uno de los actos más atroces en la historia criminal del estado. Jack Blake desapareció mientras
pobres, la mayoría en condiciones vulnerables. Sus actos fueron descubiertos cuando los cuerpos comenzaron a aparecer cerca del río Genesee, un lugar que se convirtió en un símbolo de miedo para toda la comunidad. Cada víctima revelaba un patrón de brutalidad inigualable, dejando a los investigadores con una tarea monumental para atraparlo. El juicio de Shawcross fue un evento mediático que capturó la atención del país. Su actitud fría y su intento de justificar sus crímenes alegando traumas de la guerra de Vietnam solo aumentaron el impacto de sus actos. Sin embargo, ninguna excusa podía borrar el daño causado. Fue condenado a cadena perpetua, asegurando que nunca más pondría en peligro a otra persona. Los años de Shawcross los pasó en prisión, donde continuó mostrando señales de su comportamiento perturbado. Murió el 10 de noviembre del año 2008, mientras cumplía su condena en la prisión de Suffolk, en Nueva York. Aunque su muerte marcó el fin de su presencia física, las cicatrices que dejó en las familias de sus víctimas y en las comunidades donde actuó permanecen hasta hoy. Los bosques de Watertown, las orillas del río Genesee y los relatos de quienes vivieron esos días oscuros siguen siendo recordatorios de que incluso en los lugares más tranquilos puede esconderse el peligro. La historia de Shawcross nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la justicia y el precio de los errores que permitieron que un monstruo caminara libre.